mi compañera Liliana y yo que soy Yolanda Rosa, las dos somos psicólogas y pues queremos hablar de un tema que es muy importante a día de hoy para muchas personas que han salido de sus países, no importa el tiempo en que hayan salido, sino más bien qué les está sucediendo y cómo les está afectando. Este tema se llama básicamente el síndrome de Ulises y le voy a dar la palabra a mi compañera Viviana, que tiene mucha facilidad para explicar en qué consiste este tema, porque también lo ha trabajado en muchos colectivos, en muchas ocasiones con muchas personas, porque está muy relacionado todo esto con el tema de la inmigración. Entonces, Viviana. Muy bien, bueno, es un término bastante curioso, ¿no? Porque es un término que fue acuñado por el psicólogo José Fallotegui, que trabaja en Barcelona en el Hospital de San Pau, que es especialista en este tema, y entonces él definió el estrés crónico que sufren los inmigrantes como síndrome de Ulises. ¿Y por qué? Porque si ustedes recuerdan, el personaje de la Ilíada y la Odisea, Ulises, ¿qué pasaba? Él estaba en un reino muy tranquilo, tenía amenazas externas, él tenía que salir a defender ese reino. Y entonces empezó a vivir un montón de contratiempos, de aventuras, podríamos llamar, ¿no? Para no decirle dificultad. Pero en estas aventuras, su ingenio hacía que él pudiera sobrellevar esas aventuras sin terminar de resolverlas. Y empezaba otra aventura y no terminaba esa aventura, otra dificultad y surgía otra, y así sucesivamente durante 10 años. ¿Qué pasa? Luego de esos 10 años él regresa a Itaca. ¿Qué pasa en Itaca? Nadie se acuerda de él. Y otra aventura nuevamente, otra dificultad, hasta que, bueno, finalmente vuelve a sentirse como en casa. Entonces esto es muy curioso porque de alguna manera es lo que nos pasa a nosotros, a los inmigrantes. Cuando salimos de nuestros países de origen, empezamos a afrontar muchas dificultades, tanto en el tema administrativo como, y ahí vienen los duelos migratorios, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, yo la verdad disfruto mucho como escuchar cómo lo narra a Liliana, porque verdaderamente esto pasa. Uno sale del país donde uno nació y uno empieza a moverse por distintos países o distintas circunstancias, y a veces cuando uno regresa ya uno no pertenece ni al lugar en el que tú estás viviendo actualmente, ni te sientes parte de tu propio país o de tu propia comunidad cuando regresas, porque tus mismos hábitos han cambiado, tus situaciones, tus realidades han cambiado, y a veces no es porque tú has cambiado, sino porque las personas al tú irte ya tampoco te sienten parte de ellos. Y esto verdaderamente trae consigo los 7 duelos, como decía Liliana. Cuando uno sale del país de uno, que uno afronta una nueva realidad, uno pierde. Un duelo significa una pérdida. Podemos recordar, antiguamente se decían los duelos solamente cuando alguien fallecía, pero actualmente la palabra duelo, pérdida, se relaciona a todo. El duelo cuando pierdes un trabajo, el duelo cuando pierdes una situación social, una posición social, el duelo cuando pierdes a un ser querido. Pero en el síndrome de Ulises, estos duelos también se refieren a, por ejemplo, tienes que aprender idiomas nuevos. Entonces, te estás enfrentando a la pérdida de tu idioma natal, tienes que aprender. A veces, incluso, te es obligatorio aprender la lengua, el idioma del país a donde te has establecido para poder acceder a trabajo o para poder acceder incluso a cualquier tipo de ayudas. Hay países en los cuales para tú poder tener la nacionalidad tienes que pasar exámenes de cultura o de la lengua, ya sea en inglés, ya sea en alemán, ya sea en catalán, como en España, que a pesar de que tú seas latino y hables el español, tienes que presentarte en catalán para ciertas situaciones y en otras regiones de España. Entonces también los duelos de la inmigración no solamente son por el idioma, a veces tú has tenido digamos, una oposición, ya sea que has estudiado ingeniería, que has estudiado medicina, que eres profesor,
que eres un buen arquitecto, que eres una buena enfermera, lo que sea, o que eres incluso un buen camarero en tu país y cuando llegas a un país nuevo no puedes trabajar en eso de pronto. Entonces, esos son dolores, son pérdidas que vas acumulando en ti mismo, en tu cerebro, en tu espalda, y todo eso te va afectando porque el estrés es como un tipo de ansiedad que son gota a gota que se van acumulando en tu cerebro, en tu mente, y lo vas también reflejando en tu propio cuerpo, en el día a día, y te va pesando, y esto lo reflejas tanto en ti mismo, con trastornos de sueño, con trastornos de malos hábitos o dolores de cabeza, dolores en el estómago, en irritabilidad, a veces en la forma, te salen miedos porque te salen vulnerabilidades, y estás rodeado de incertidumbre. Entonces, otros duelos pueden ser, claro, pierdes tu estatus del país donde tú sales, pero también no logras tener ese estatus en el nuevo país a donde tú estás. Pierdes el reconocimiento. Pierdes el reconocimiento. Y pierdes la confianza. Pierdes la confianza. Y aún así, por ejemplo, lo que nos pasa a los latinos en España, ¿no? A pesar de que el idioma es el mismo, los conceptos son diferentes. La familia no significa lo mismo, las amistades no significan lo mismo, los conceptos pierden ese aporte simbólico que tenían en nuestros países de origen. Entonces, claro, perdemos estatus, perdemos reconocimiento, perdemos nuestra identidad y además el entorno que nos apoya. No contamos con el mismo entorno, no tenemos a la familia cerca, en algunos casos el idioma no es el mismo, en otros casos, claro, nuestras carreras tienen que ser convalidadas desde cero, entonces, claro, tampoco tenemos el reconocimiento ni de nuestros colegas ni de pacientes tampoco, ¿no? Porque tenemos que volver a empezar. Tienes que volver a empezar, es como perdiste tus raíces, perdiste todo lo que habías avanzado y tienes que empezar de cero, por muy arquitecto, por muy médico que seas, por muy ingeniero, por muy buen profesional que hayas sido en tu país de origen, estás empezando de cero, aplicando nuevas cosas y cambiando tu estructura sobre cómo adaptarte a estas nuevas realidades. Y todo esto es bastante difícil. Hay algo curioso que es cuando hablamos de estrés crónico del inmigrante, no estamos hablando de depresión, que también puede derivar en una depresión. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Cuando hablamos de estrés crónico, como inmigrantes, nosotros tenemos como tareas, dificultades o aventuras que tenemos que superar y no tenemos opción a no hacerlo, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos en un país que no es el nuestro, necesitamos tener, digamos, toda la parte administrativa al día, necesitamos cumplir con ciertos requerimientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son objetivos, son propósitos. Todo el rato estamos corriendo detrás de conseguir esos propósitos, esos objetivos. Y esa es la gran diferencia que hay con la depresión, que en la depresión uno no tiene ganas de hacer nada, no tiene fuerza de hacer nada. Aquí en el estrés crónico justamente es un estrés crónico, o sea, tenemos objetivos continuos. Podemos sentirnos extremadamente tristes, sin ganas de nada, pero tenemos que seguir adelante, tenemos un propósito, tenemos una meta. Entonces, eso hace que continuemos. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Cuando llegamos a tener cierta estabilidad, y esto es lo curioso de este síntoma, ¿no? Este síndrome, el tema es que, claro, cuando uno llega a un psicólogo o a un psiquiatra, que, claro, uno le empieza a contar todas las vicisitudes, qué pasa, que me pasó esto, que tengo que hacer aquello, es mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que uno dice, bueno, un antidepresivo, un ansiolítico. Y, claro, sí, ok, está bien, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta de que es un estrés crónico producido justamente porque estos requerimientos que nosotros tenemos, ¿no? Como inmigrantes. Y luego, cuando estamos en una situación de cierto equilibrio, de cierto balance, ahí cuando más sentimos el peso, digamos, del estrés y que puede derivar, sí, en una depresión. Sí, o sea, esto es muy bueno que Liliana lo aclare, porque a veces es verdad que uno va al médico y uno narra lo que le está pasando, pero el médico tampoco a veces
puede diagnosticar como tal el síndrome de Ulises, porque esto es relativamente, bueno, hace unos años, pero es relativamente nuevo. Y muchas veces se confunde como con depresión o con ansiedad, pero es algo. La depresión es una enfermedad muy seria y la ansiedad también es muy importante saber diagnosticar lo que es la ansiedad. Pero el síndrome de Ulises es un síndrome de estrés crónico que abarca muchas áreas, y la diferencia también está en que no te quieres quedar acostado o sentado sin hacer nada, sino que quieres hacer. Estás haciendo un esfuerzo por integrarte, pero hay cosas que te presionan mucho, y entonces estás en esas dos incertidumbres, en el querer hacer y en el sentir que hay muchas trabas que te hacen más difícil la integración a los nuevos entornos. Entonces también se pierde, por ejemplo, hay un duelo por la pérdida de amistades, como decía Liliana, porque uno extraña muchísimo a las personas del país donde uno estaba, la cercanía. Hay un duelo por la comida, incluso, porque tus tradiciones cambian y a veces no encuentras ni los productos que tenías en tu país, y esto, aunque no lo crean, también influye en el cómo te sientes en el cada día, porque a veces tienes que comer cosas que no estás adaptado a comer. Y todo esto son pocas cosas que se te van poniendo poco a poco en tu cerebro, y al final te va lastrando, te va haciendo sentir, como a veces piensas que no eres suficiente, a veces piensas que nunca vas a lograr integrarte, y todo esto es bastante difícil. Esta emisión que estamos haciendo, quiero saludar porque he visto que hay personas que se han conectado hola a todo el mundo que se haya conectado en el directo, y si no podemos responder hoy a las preguntas, pues lo vamos a responder en otro vídeo para subirlo mañana. Así que pueden dejar sus preguntas en el chat si lo desean, porque mañana podemos hacer una emisión para responder todas estas preguntas, porque tanto Liliana como yo somos psicólogas y estamos acostumbradas a trabajar con el tema de la inmigración y con el tema de distintas también edades, sobre todo en los adultos. Y bueno, quiero especificar en esta emisión el cómo afecta esto ya no solo a uno mismo, sino también a las relaciones de pareja, porque hay muchas personas que llegan a países nuevos y ya vienen con su pareja, pero hay personas y luego continúan con su pareja, pero hay otro tipo de relaciones donde llegas, te separas y empiezas a buscar relaciones nuevas, o hay quien llega solo y también como adulto busca formar pareja, busca formar relaciones. Y todo esto de lo que hemos hablado, imagínense que si para uno solo es complicado, imagínense que a veces proyectas y reflejas estas expectativas en las personas a las que estás conociendo o con las personas con las que estás compartiendo como pareja. Y es complicado darse cuenta de que uno está atrapado en el síndrome de Ulises, en el síndrome del estrés crónico del inmigrante, porque nos bloqueamos. Y a veces queremos que nuestras parejas o que esas personas que están apareciendo en nuestras vidas nos resuelvan, nos comprendan, se pongan en nuestro lugar y nos den soluciones. Y estas personas en ocasiones no están preparados porque no han pasado por estas situaciones que hemos pasado nosotros. Y entonces aquí que viene la frustración, la soledad, la incomprensión, viene ese miedo, ese temor a pensar, no podré encontrar a alguien que me acompañe en esta nueva vida. Llevo muchos años en otro país y no he podido hacer una relación estable, porque el choque cultural es muy fuerte, tanto para uno mismo como con las personas que nos están conociendo. Entonces yo quisiera, Liliana, que también pudieras hablar un poco sobre qué tú recomiendas a las personas para darse cuenta de que están bajo estrés, que noten cuáles son los síntomas de estrés, cuáles recomendaciones tú pudieras darles como para que, y cosas que pueden ayudar también a integrarse y a bajar los niveles de angustia. Bueno, justamente, ¿no? Generalmente nosotros somos conscientes tanto de nuestro estado físico como de nuestro estado mental, ¿no? Entonces, cuando estamos bajo cierta presión, es evidente, nos enfermamos, tenemos dolores
cabeza, tenemos dolores de estómago, nuestras defensas están más bajas de lo habitual, nos sentimos angustiados y a veces no sabemos por qué, ¿no? Mucha gente dice, ay, estoy angustiado y no sé por qué. Y después cuando empezamos a indagar, ahí aparece, no, porque me pasa esto, porque tengo que hacer esto, ¿eh? O sea, que sí saben por qué. Hay un montón donde encontrar la manera de sentirnos mejor en la situación donde estamos, ¿no? Mira, estaba viendo esto de la pirámide de jerarquía de Maslow, ¿no? El Maslow, la pirámide de necesidad, dice un poco así como que la motivación aparece cuando nosotros sentimos la necesidad, ¿no? Entonces, claro, primero tenemos que cubrir evidentemente las necesidades básicas antes de pensar por ahí la necesidad de reconocimiento, ¿no? La necesidad básica de dónde vivimos, tener dinero para comer, ¿no? Dónde duermes, dónde dormimos, ¿no? Y entonces después sí, esto del reconocimiento, incluso como profesional, ¿no? Muchos de los profesionales inmigrantes, y no es desde ahora, es desde siempre, han emigrado a diferentes países y han tenido que empezar una vida desde cero, o han cambiado de profesión, o han empezado desde cero hasta poder lograr nuevamente este reconocimiento, ¿no? Entonces, es muy importante justamente pasar un poco de la queja, ¿no? Cuando nosotros identificamos que estamos en un país que no es el nuestro, pasar de la queja y empezar a preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo para sentirme más feliz en este lugar? ¿Qué pequeño cambio puedo hacer en mi vida para que mi entorno, mi situación, sea un poco más feliz, ¿no? Independientemente de que yo sea médico y esté trabajando no sé, en un restaurante, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer con esta nueva realidad, ¿no? Y cuanto antes empecemos a aceptar esta nueva realidad, sin descartar nuestros sueños, sin descartar que nosotros queremos la homologación, que queremos trabajar, sin descartar esto, ¿no? Pero empezar a aceptar que la primera necesidad es justamente el dinero. Necesitamos el dinero para establecernos, para pagar los cursos, para pagar los trámites, necesitamos una casa que sea cómoda, que sea en un lugar donde nos sintamos seguros, necesitamos conocer el entorno. Entonces, esto también es algo muy importante, ¿no? Que son como tips. Una cosa es aferrarnos con desespero a lo que dejamos, ¿no? Y la otra es estar a mitad del camino, que no está mal estar a mitad del camino. Es decir, poder tener algo de lo nuestro, pero ir adaptándonos al lugar donde estamos. Viviana, sí, mira, yo estoy escuchándote y digo, claro, es muy importante. Primero, las necesidades básicas es dónde estoy, qué puedo hacer, protegerme. O sea, cómo organizar, cómo la alimentación, dónde voy a dormir, cómo va a ser mi situación de vida para estar tranquilo, para después entonces poder alcanzar otras metas que son importantes. Es como bajar un poco la presión que uno tiene sobre sí mismo, porque llegará el día en que puedas homologar o en que puedas encontrar trabajo. Puede ser que esto suceda más pronto o puede ser que demore años, pero es como aceptar esta nueva realidad y poner prioridades, porque a veces queremos que todo sea pronto y que sea de la manera que queremos, pero también tenemos que darnos cuenta dónde estamos y cuáles son las oportunidades que se presentan a veces frente a nosotros. Y también hacer uso de las habilidades en ocasiones que tenemos, que a veces como estamos bloqueados no nos damos cuenta de cuáles son las habilidades, cuáles son las herramientas internas que tenemos para poder hacer ese poquito de detalles por nosotros mismos, como dice Liliana. ¿Qué puedo hacer en mi día a día, por muy poco que sea, para poder adaptarme y bajar los niveles de estrés? Porque cuando uno baja los niveles de estrés, uno se siente mejor y uno puede reaccionar mejor. Incluso en el tema de las relaciones, cuando uno se siente mejor, uno puede compartir mejor con otras personas y uno puede abrir la comunicación que está bloqueada para decir, mira, este soy yo, hay que aceptarse uno tal como es. Este soy yo, vengo de tal país, estas son mis circunstancias y yo quisiera tal cosa. Entonces, a veces en el tema de las relaciones,
no se dan las relaciones precisamente porque uno no sabe comunicar desde dónde parto. Y a veces estamos buscando a alguien que nos salve la vida, pero esa otra persona que estamos buscando no está en condiciones de salvarnos la vida, sino que tenemos que salvarnos la vida nosotros mismos. Porque a veces salvándonos nosotros mismos es que podemos encontrar las oportunidades que realmente estamos esperando. Vuelvo a decir que si ustedes tienen alguna pregunta sobre lo que hemos estado hablando, y aunque escuchen luego este directo, lo pueden dejar en los comentarios porque nosotros posteriormente podemos responder a vuestras preguntas. Perfecto. Y bueno, un poco para ir redondeando, es importante, es algo que yo siempre recomiendo, ¿no? Tener objetivos, tener un propósito de vida, desarrollar el sentimiento de pertenencia, ¿no? Empezar a conocer dónde estamos, con qué recursos contamos, quiénes pueden ser nuestros amigos, quiénes son nuestros vecinos, ¿no? Y mantener nuestra dirección, nuestras metas, mantener nuestras metas, ¿no? Que las metas, claro, pueden ser a corto plazo, a largo plazo, pero mantener unas metas que sean fáciles de cumplir a corto plazo, ¿no? Y celebrar esas metas cuando las alcancemos. Celebrar, aunque sea el hecho de que estamos haciendo algo que en principio pensamos que nos iba a costar mucho hacer, ¿no? Y finalmente logramos hacer. Eso tiene que ser motivo de una celebración. Las metas nunca pueden ser un castigo. Las metas tienen que ser algo que nos ayude a seguir, que nos motive. Las metas tienen que ser parte de nuestra motivación. Entonces, no sería descartar nuestro pasado, sino incorporar nuestro pasado al presente. Entonces, yo creo que hasta aquí hemos abordado bastante lo que es el tema del síndrome de Ulises, lo que es el tema del estrés crónico del inmigrante, que es distinto a otro tipo de estrés, ¿no? Porque si estás en tu país y no has emigrado, puedes tener estrés, pero no es el mismo estrés que se tiene cuando uno emigra a una nueva realidad. Incluso es diferente de cuando uno emigra teniendo hijos, porque entonces es otra situación, porque tus hijos también tienen que adaptarse a unas nuevas realidades. Y esto también te puede presionar, también tienes que hacer un duelo, un cambio del entorno, son muchas nuevas realidades. Entonces, yo como soy especialista en lo que es parejas y relaciones, quiero decir que incluso en ti misma puede ser que tengas, o en ti mismo que tengas, pérdida del deseo de tener relaciones con tu pareja, o que tus deseos estén por encima de tus anteriores relaciones. Puede ser que todo en tu vida de pareja cambie, y en tu vida sexual, porque estás afrontando situaciones que pueden ser, aunque sean mejores que las que tú tenías en tu país anteriormente o que tenías con tu pareja, son nuevas realidades. Y todo esto es un cambio que a nivel mental influye aunque no te des cuenta. Recuerden que el estrés es a veces una enfermedad que se llama silenciosa, porque no lo ves, en ocasiones no lo ves y tu cuerpo te avisa. Y a veces estás pensando que es producto de otras enfermedades, piensas que tienes cáncer, piensas que tienes un tumor, piensas que tienes una situación súper difícil porque tu cuerpo explota de diferentes maneras. Y a veces es simplemente porque estás tratando de adaptarte a una nueva realidad. Entonces, cuando terminemos el directo vamos a dar algunos tips en otros videos para que ustedes sepan cómo afrontar el estrés y también los síntomas de ansiedad que pueden estar vinculados a la adaptación a las nuevas realidades de lo que significa emigrar, de lo que significa encontrarte en un país, en una cultura, en un entorno, en una sociedad, en un idioma distinto al tuyo. ¿Podemos cerrar, Liliana? Podemos cerrar. Bueno, estamos terminando nuestra emisión, y si les ha interesado este tema, no lo duden, déjenlo en los comentarios para poder seguir hablando sobre esto en futuros vídeos, en futuras emisiones. Muchas gracias. Adiós.